Buenos días a todas y todos. Bienvenidos a este seminario de marxismos que le hemos estado dando continuidad y por fin lo abrimos también a otras voces. Es lo que hemos estado pidiendo, que otras voces empiecen a hablarnos de marxismos. Y en esta ocasión es un gusto, es un honor para mí. eh, Presentar a una mujer, una muy joven mujer rebelde, feminista, que viene aquí a dialogar con Marx en este seminario de marxismos a partir de Silvia Federici y su cuestionamiento al propio Marx, ¿no? Su cuestionamiento a el olvido de la explotación, de la opresión de género de las mujeres, ¿no? Que además es un tema muy pertinente, un día después de este día de lucha de la mujer, que fue espléndido, las calles se llenaron, las voces de las mujeres ocuparon el espacio, los reclamos, y tal vez esos reclamos también los tengan que escuchar los marxismos, ¿no? Como Silvia Federici lo ha hecho con su obra y como Naela nos lo va a decir también, nos lo va a contar también. Entonces, pues cedo la palabra a Naela. Naela, es tuya la palabra, es tuyo este espacio. Bienvenida, muchas gracias. Hola, muchas gracias. Am, bueno, precisamente hoy voy a iniciar la exposición de una de las obras más famosas de Silvia Federici, que es una feminista italiana nacida en 1942 en Italia, y es como una de las obras ya torales dentro del feminismo y más dentro del feminismo marxista, que es El Calibán y la Bruja, Mujeres, Cuerpo y Acumulación Originaria. Bueno, esta presentación es como colaborativa, justo la presentamos hace más de un año entre Toby, que está aquí en la reunión también, y bueno, Constanza y yo. Solamente le hice algunas modificaciones para que no se hiciera tan largo, o sea, bueno, aún así no la pude recortar mucho, entonces también la tendré que exponer en dos sesiones, pero bueno, ya vamos a comenzar. Mm, en la Federici nos dice que el el feminismo ha sido el único movimiento que ha pues recuperado, ¿no? La casa de brujas y una prueba de ello es, por ejemplo, las consignas mm, que, es- que ya ha elaborado el movimiento feminista a lo largo, sobre todo de finales del siglo XX y bueno, lo que va del XXI. Esta consigna es somos las nietas de todas las brujas que no pudiste quemar, pues también surge de justo la reescritura que han hecho las feministas de la historia en particular, pues Federici en este libro intenta, pues bueno, no intenta, escribe la historia del inicio del capitalismo, del nacimiento del capitalismo, desde la perspectiva no pues, del proletariado como sujeto, como universal, sino de la mujer y pues del trabajo doméstico, que es fundamental a lo largo de toda su obra. En general, la obra de Federici pues ronda en al menos dos grandes ejes. Uno es el trabajo doméstico, bueno, el trabajo no remunerado, y el segundo es quizás el cuerpo, ¿no? Y pues principalmente en el Calibán y la Bruja, bueno, nos habla habla también de estos dos grandes ejes. En la introducción de este libro, pues Silvia Federici nos explica qué es la acumulación originaria, ¿no? Que nos dice que es un término utilizado en el tomo primero del Capital, que Marx lo define como una acumulación que no es el resultado del modo de producción capitalista, sino de su punto de partida, ¿no? Eh, entonces, este término nos proporciona
un denominador común que nos permite conceptualizar los cambios producidos con la llegada del capitalismo en las relaciones económicas y sociales. Pero bueno, sin embargo, Federici nos dice que, digamos, no es un término acabado, es un término que mm, pues nos dice que Marx no llegó a estudiar a la suficiente profundidad y sobre todo hubo fenómenos que él no vio, puesto que no los analizó desde la perspectiva de las mujeres. Mm, Justamente Marx analiza la acumulación primitiva o originaria únicamente desde la perspectiva del proletariado industrial. Mm, De hecho, esa es otra crítica que hace, por ejemplo, en el patriarcado del salario. También nos habla de que mm, pues Marx no hubiera llegado a la conclusión de que la participación, por ejemplo, de los niños en las fábricas, de las mujeres, digamos ya en la producción a nivel social, no hubiera, bueno, Marx decía que eso era como un paso para llegar a las condiciones de igualdad, ¿no? De equidad. Y pues justamente a pesar de que Marx aseveró que la historia del desarrollo capitalista estaba escrita en los anales de la humanidad con letras de fuego y sangre, también llegó a decir justo que el capitalismo allanaba el camino hacia la liberación humana. Federici lo que nos dice es que no hubiera llegado a esta conclusión de haber analizado de otra perspectiva el, el inicio del capitalismo y particularmente la acumulación originaria. Y por ejemplo, Marx nunca habla de la caza de brujas y de su papel en el desarrollo del capitalismo. Mm, y es por esto que Federici analiza la acumulación primitiva desde el punto de vista de los cambios que introduce la posición social de las mujeres en la producción de la fuerza de trabajo. Este es su gran aporte, eh, particularmente en este libro, y que pues como ya mencioné, ha sido fundamental en la teoría feminista y considero que es muy importante primero saber cómo se llegó a estas condiciones, esta división del trabajo dentro del capitalismo y la subordinación de la mujer dentro del capitalismo eh, antes de poner el patriarcado del salario, digamos, en el patriarcado del salario, Federici, digamos, la parte histórica que analiza es siglo XVIII y XIX, eh, centrándose obviamente en el papel de la mujer, o sea, tanto en o sea, digamos, de la doble jornada de la mujer, pero digamos ya está hablando de relaciones, de una situación ya bastante desarrollada y justo de la formación de la familia nuclear en Europa, etcétera, pero es un proceso ya iniciado, ¿no? Entonces, justamente en el Calibán, Federici nos explica cómo inició eso. Eh, Como mencionaba, pues Federici nos nombra al menos cuatro o tres fenómenos necesarios para la descripción de la acumulación primitiva que Marx no contempló dentro de su descripción. El primero es el desarrollo de una organización sexual del trabajo que somete el trabajo femenino y la función reproductiva a la producción de la fuerza de trabajo. El segundo es la construcción um, de un orden patriarcal basado en la exclusión de las mujeres del trabajo asalariado, subordinándolas a los hombres. Y el tercero es la mecanización del cuerpo proletario y su transformación, en el caso de las mujeres, en una máquina pues, para la producción de nuevos trabajadores. Y Federici nos dice que considerando estos factores, es imposible concluir que el capitalismo es un paso hacia la liberación humana y tampoco que la instauración del capitalismo significó un progreso evolutivo. En el patriarcado del salario, por ejemplo, Federici nos dice que eh, una de las razones por la que, bueno, por la que ella cree que Marx no teorizó sobre el género
en parte es porque la emancipación de la mujer tiene una importancia secundaria en su obra política, que incluso naturalizó el trabajo doméstico. Y bueno, no solamente él, sino que en general en el movimiento socialista europeo del momento, y que además idealizó el trabajo industrial como la forma normativa de producción social. Y también, pues eso implicó que Marx hablara del sujeto revolucionario y de los espacios revolucionarios, por ejemplo, la fábrica, ¿no? O sea, es como eh, por antonomasia, digamos, el espacio eh, donde Marx dice que se va a hacer la revolución, ¿no? Cuando, pues, bueno, justamente la crítica que ha hecho el feminismo es que no es el único espacio donde se puede hacer la revolución. Mm, De ahí que diga que la cocina, por ejemplo, es, desde la cocina se puede hacer la revolución, porque desde el hogar se, pues, se mantienen y se consolidan relaciones de desiguales de poder y que han sido fundamentales para la reproducción de la fuerza de trabajo, porque recordemos, ¿no? Marx nos dice que la, eh, justamente el valor de la fuerza de trabajo se mide pues por así como todos los recursos el tiempo que fue necesario para crearla, etcétera, etcétera. Sin embargo, o sea, se queda muy en lo abstracto y ya no habla realmente del trabajo de la mujer, digamos el trabajo de reproducción social. Mm, en esta parte también Federici nos dice que cada fase del capitalismo ha venido acompañada de un retorno a los aspectos más violentos de la acumulación primitiva. Y esto lo menciona porque Marx decía que justamente, o sea, justamente se le nombra acumulación originaria primitiva, dando a entender que en algún momento esta iba a cesar. Sin embargo, lo que hemos visto a lo largo de ya varios siglos de capitalismo es que continúa la expulsión de los campesinos de sus tierras, la guerra, el saqueo, la degradación de la vida y pues claro, el control del cuerpo de las mujeres, lo cual demuestra que todas estas son condiciones necesarias para la existencia del capitalismo en cualquier época. Este libro, nos dice Federici, que fue escrito con la motivación de repensar el desarrollo del capitalismo desde un punto de vista feminista y que además lo escribe en un momento en el que se retorna, bueno, retorna un conjunto de fenómenos asociados al origen del capitalismo. Estos son algunos de los libros en los que Federici se basó para escribir el Calibán y la bruja, que ya es una obra pues bastante acabada, o sea, muy pulida, y no es por nada, por ejemplo, o sea, antes de escribir el Calibán y la bruja, Federici escribió El Gran Calibán, que es un libro que va muy en el mismo sentido, pero aún no está tan acabado, obviamente, que el Calibán y la bruja. Y pues también se basó en varios libros de la Costa, de María Mies, el Patriarcado y Acumulación a escala mundial, por ejemplo. Lo menciona mucho y lo cita a lo largo del libro, al igual que de otro de Luna, Sol y Brujas, Género y Clase. Y bueno, ya con esto empezamos con el primer capítulo, que nos habla de los movimientos sociales y la crisis política en la Europa medieval. Mm, Federici nos dice que para construir la historia de las mujeres en la transición al capitalismo, se debe comenzar por narrar las luchas del proletariado medieval contra el poder feudal. Y bueno, con esto busca comprender el papel que jugaron las mujeres en la crisis del feudalismo y los motivos por los que el poder de la mujer debía ser destruido. A pesar de lo que muchas personas podrían pensar,
no es aquí donde se va a empezar a ver la casa de brujas, porque a pesar de lo que se piensa de que la casa de brujas fue producto de la superstición medieval, realmente en el medioevo no se quemó a las mujeres por los conocimientos eh, que poseían, ¿no? O sea, mm, eso no pasó en el medioevo, sino a finales, justamente como un proceso que fue fundamental para la instauración del capitalismo, como se va a ver a partir del capítulo, bueno, del 3 al 5. Mm, Este capítulo empieza explicando la servidumbre como relación de clase. Nos explica que la servidumbre se desarrolló en Europa por dos razones principalmente. Primero, porque los terratenientes fueron obligados a ceder tierra a- para detener eh, rebeliones y la huida de esclavos. Asimismo, los campesinos libres empezaron a buscar protección de los señores frente a invasiones y con estos surge los siervos, ¿no? Los llamados siervos, alrededor del siglo quinto y séptimo. Entonces, de esta forma, justo el campesino se convierte en un siervo. ¿Cuáles eran las características de los siervos? Pues primero que estaban atados a los terratenientes, que las personas y sus posesiones eran propiedad de sus amos, sus vidas estaban reguladas en todos los aspectos por la ley del feudo y que el señor mandaba sobre el trabajo y las relaciones sociales y sexuales. Sin embargo, mm, bueno, también con esta transición se vino la fin de la esclavitud romana, que bueno, posteriormente como una medida, digamos, contrarrevolucionaria en contra de los movimientos eh, de los siervos en la Edad Media, en Europa se vuelve a intentar instaurar la esclavitud, pero no sé si ya se abordará más adelante. Fin de castigos crueles, el acceso a parcelas de tierra para campesinos como medios de producción y bueno, el incremento de la autonomía de los siervos y la disposición continua de recursos y alimentos, por lo cual no era fácil forzar por medio del hambre, como si ocurre en el capitalismo. Es decir, eh, se nos ha pintado no mucho en la Edad Media como una edad oscura completamente, cuando pues es algo pues bastante sesgado y que además no se habla mm, de esa forma y esa crítica tan mordaz del capitalismo, ¿no? A diferencia de que sí se hace con el feudalismo y la Edad Media. Mm, es importante mencionar que en esta época había espacios comunes, por ejemplo, las praderas, los bosques, lagos y pastos, de donde se podía obtener recursos como la leña, madera, agua y pastoreo. Y es importante mencionarlo porque parte importante de la atracción al capitalismo es precisamente la lucha por los espacios comunes, el control de los espacios comunes entre los amos y los siervos y los campesinos libres también. Mm, mm, Justamente aquí nos dice Federici que no debemos idealizar a la comunidad medieval, que no era una comunidad de iguales, que sí había diferencias, había justamente campesinos libres y otros que eran siervos, o sea, que estaban, o sea, que eran controlados, eran posesión de los amos. Había, dentro de los campesinos había ricos y pobres, con tenencia y sin tenencia de tierra, y también había diferencias importantes entre hombres y mujeres, aunque claramente no tan acendradas como se ocurre en el capitalismo. Em, la mujer era menos dependiente del hombre, la tierra era de la unidad familiar, no le pertenecía al padre ni, pues, ni a una persona en específico. Las mujeres disponían del producto de su trabajo y justamente había una división sexual del trabajo menos pronunciada y sobre todo existía una separación entre trabajo productivo y reproductivo.
Eso fue a partir del siglo XIV y XV, ¿no? Ya con el advenimiento del capitalismo. Mm, Aquí Federici nos habla de que en la, la comunidad era mucho más importante que las relaciones familiares, ¿no? La colectividad era más importante que la familia, además de que no estaba constituida en ese momento la familia nuclear como la conocemos hoy en día. Eso fue justamente a raíz del capitalismo y particularmente ya en el siglo XVIII-XIX, como lo explica Silvia Federici en El patriarcado del salario. Mm, ya después nos habla justamente de la lucha por lo común, de cómo se desarrolló esta lucha ya en el siglo XIV, o sea, ya nos estamos acercando al advenimiento del capitalismo, pues justamente se caracterizó por fuertes y constantes revueltas del campesinado en contra de los terratenientes a, a causa de tres razones principales y que pues se resumen en pues los abusos de los amos, ¿no? Los que eran, lo primeras son los servicios laborales, el uso es justamente la disputa del uso de las tierras no cultivadas, que eran justamente consideradas propiedad colectiva, y los impuestos. Eh, Había, por ejemplo, un impuesto que se llamaba el talach, que básicamente era un impuesto definido por el amo y podía hacer lo que él considerara. No había un... Y esto empezó a justo despertar la inconformidad de los siervos y se empezó a agudizar la lucha de clases, ¿no? De ese momento. Justamente aquí nos dice que el feudalismo fue un periodo de constante lucha de clases, tensión y rebeldía por parte de la servidumbre y el campesinado en respuesta al abuso ejercido por los señores feudales, por lo cual se dieron deserciones masivas, tanto de los servicios laborales como de los servicios militares. Los siervos amenazaban con que si no se abolía este impuesto, huirían a ciudades vecinas donde no existía. Mm, Incluso las rebeliones de los siervos llegaban a matar a los amos, ¿no? O sea, no era cualquier tipo de rebelión. Había también rebeliones silenciosas, de las cuales o menos visibles, las que se va a hablar más adelante. Y el objetivo de estas protestas era justamente preservar su excedente de trabajo y sus productos, así como limitar los abusos de los señores, así como adquirir derechos. Justamente en este contexto surgen formas de resistencia cotidiana, como el desgano, justamente la falta de docilidad, la deserción, hurtos, contrabando, rateos. Mm, Aquí Federici nos habla de que existía una dificultad para cumplir el contrato social, sobre todo porque eran reglas no escritas, por lo cual ambos bandos, es decir, amos y siervos, hacían lo posible para cambiar y reinterpretar esta, digamos, las costumbres. Se inventaban costumbres, por ejemplo, y por lo cual fue necesario que en el siglo XIII estas reglas, eh, eh, estas costumbres, se plasmaran de forma escrita para poder hacerlas coercibles de cierta forma o que fuera más fácil, que fuera obligatorio su cumplimiento. ¿Cuáles fueron las consecuencias de estas luchas, las luchas de los siervos? Sí, hubo una concesión de ciertos privilegios. Sí, se abolió justamente el talach como, bueno, ese impuesto,
y se otorgó a los campesinos la libertad de vender bienes en el mercado, en el mercado local. Sin embargo, también significó un cambio de las relaciones, bueno, digamos, de intercambio, porque ahora se volvieron monetarias. Esta es muy importante también, justamente la sustitución de los servicios laborales por pagos en dinero, porque estamos hablando del inicio de la monetización justo de las relaciones. Esto funcionó como medio de división social y contribuyó a la desintegración de la aldea feudal debido a que los campesinos más pobres no pudieron pagar, contrajeron deudas, pidieron prestado y finalmente perdían sus tierras. En el libro se incluyen varias historias justamente de los usureros que bueno, los campesinos se les acercaban a pedirles préstamos, eh, ellos se los daban, bueno, y la condición era que les iban a regresar tanto por ciento de sus cosechas, sabiendo que era imposible que se consiguiera ese porcentaje, por lo cual al final les terminaban quitando sus tierras. Mm, Esto provocó que las divisiones sociales en las áreas rurales se profundizaran y parte del campesinado empezó a sufrir un proceso de proletarización. También otra de las consecuencias de esto fue que se hizo más difícil medir la explotación, es decir, los campesinos ya dejaron de diferenciar entre el trabajo que hacían para sí mismos y el que hacían para los terratenientes, puesto que ahora era todo se intercambiaba por dinero, ¿no? Entonces ya había de cierta forma se empezaba a una enajenación, una alienación en la que ya el trabajo del, de los campesinos no les pertenecía. Los arrendatarios además explotaron a otros trabajadores, porque los campesinos que se quedaron sin tierras recurrieron a los propietarios de tierra independientes y les vendían su trabajo por, bueno, cambio de una mísera paga. Ahí fue justamente lo que, o sea, ya esquematizando esto último, eh, tanto la concesión de privilegios y fueros, los pagos en dinero y la transformación de los arrendatarios libres en arrendatarios capitalistas trajo consigo la profundización de las divisiones sociales, las diferencias de ingresos pasaron a ser diferencias de clases y lo cual provocó una división del campesinado. Y bueno, justamente Federici nos habla de qué pasó con las mujeres, nos dice que las mujeres de todas las clases se vieron afectadas negativamente. Las de las clases más altas pues fueron excluidas de la posesión de la tierra y además pierden el derecho de heredar parte de la propiedad de su marido. Pues igualmente las mujeres más pobres ya no podían eh, poseer, poseer tierra, por lo cual las mujeres encabezaron los vientos migratorios del campo a la ciudad a finales del siglo XIII. Eh, la mayoría de las mujeres que emigraron hacia las ciudades vivían en condiciones de pobreza y hacían trabajos mal pagados, tales como, bueno, se enumeran algunas. Había mujeres hilanderas, comerciantes, vendedoras ambulantes, panaderas, sombrereras, prostitutas, herreras, etcétera, etcétera. Eh, Aunque pues también en las ciudades la subordinación de las mujeres a los hombres era menor, ya que podían vivir solas o con sus hijos o formar comunidades, digamos, con otras mujeres, de cierta forma, comunidades exclusivamente de mujeres. Y además justamente había gremios que eran controlados principalmente por mujeres. Y alrededor del siglo XIV las mujeres comenzaron a ser maestras, doctoras, cirujanas, a tener formación universitaria. Ya en en la siguiente parte del capítulo, Federici nos habla de los movimientos milenaristas y heréticos que
pues son fundamentales para explicar la lucha de los siervos en el feudalismo y de cómo el capitalismo fue una respuesta, ¿no? Una contrarrevolución a estas luchas. Mm, Justamente estos movimientos surgen como una búsqueda de alternativas a las relaciones feudales y a la creciente monetización de la economía. Eh, eh, Algunos de estos movimientos pues surgieron difundiendo profecías y decían que el mundo se iba a acabar, ¿no? Eh, Había una pérdida de confianza en la iglesia y un intento de restablecer el orden social. Hay algunos ejemplos de movimientos milenaristas. Estos movimientos fueron espontáneos, sin una estructura, programa organizativo, y fueron un síntoma de la ruptura social que comenzaba a darse en los orígenes del sistema capitalista. Estos movimientos anunciaban el fin del mundo, ¿no? Justo como ya lo había mencionado, e inauguraron un tipo de lucha de inconformidad extendida más allá de los confines del feudo. Ahora, los movimientos heréticos ya tenían un programa más desarrollado, de cierta forma. Era ya un intento consciente de crear una sociedad nueva. Reinterpretaban la tradición religiosa al mismo tiempo que estaban bien organizados, ¿no? Desde el punto de vista de su sostenimiento, la difusión de sus ideas e incluso su autodefensa. Yo provocó que fueran duramente reprimidos y perseguidos por la iglesia. Lo que buscaban estos movimientos era llegar a una vida comunal. Su crítica clerical era muy fuerte. Tenía la convicción de que Dios ya no hablaba a través del clero debido a su codicia y corrupción. Mm, Negaban la existencia del purgatorio justamente porque lo consideraban una creación de la iglesia para generar riqueza, o sea, justamente para evitar llegar al purgatorio había que pagarle a la iglesia, no solo consideraban los heréticos que era incorrecto y que realmente el purgatorio no existía. Mm, eh, la respuesta de la iglesia fue pues justamente la quema mm, bueno, o sea, fue una respuesta como muy beligerante y fue usada realmente para apagar toda forma de insubordinación social y política. Justamente por ello se quemó a los campesinos alzados contra sus amos y se amenazaba de excomunión a los trabajadores improductivos. Ahora vamos a hablar un poco sobre la sexualidad dentro de los movimientos herejes. Mm, Había ciertos movimientos herejes que rechazaban el matrimonio y la procreación porque consideraban que el mundo era obra del diablo, ¿no? Y se negaban a tener hijos para no traer nuevos esclavos a esta tierra. Y también mencionar que dentro de estos grupos, las mujeres tenían un, un lugar muy importante y que este antinatalismo no estaba asociado a una concepción degradante de la mujer y su sexualidad, debido principalmente a que no se veía a la mujer solamente como un, una máquina para procrear, ¿no? Entonces, realmente, al no ver a la mujer como un objeto, como una máquina para procrear, al restarle o bueno, negarse a procrear, pues eso no le quitaba
poder o valor o respeto a las mujeres. No solo eran algunos grupos herejes, había otros que le atribuían cierto valor místico al acto sexual, tratándolo incluso como un sacramento. Es muy importante mencionar que con el crecimiento poblacional se convirtió en una preocupación debido a una profunda crisis demográfica causada, entre otras cosas, por la peste negra y pues lo que trajo consigo una crisis de trabajadores a final del siglo XIV. La herejía comenzó a ser asociada a los crímenes reproductivos, especialmente la sodomía, el infanticidio y el aborto, por lo cual durante 2 siglos la reacción de las élites fue pues, crear un clima político en el cual cualquier forma de anticoncepción pasó a ser asociada con la herejía. Eh, por lo mm, esto también fue visto por por el clero, por la iglesia, y reconoció el poder que el deseo sexual confería a las mujeres sobre los hombres, por lo cual intentó quebrarlo, ¿no? Y despojarlo de ellas. Y pues justamente lo que empezó a promover la iglesia fue la idea de que lo sagrado estaba directamente relacionado con la práctica de evitar a las mujeres y al sexo. Y pues además empezaron a expulsar a las mujeres de la administración y el poder clerical, volviendo a la sexualidad un tema tabú. Entonces la iglesia intentó imponer un catecismo sexual. Mm, sí, incluso se realizaron manuales donde se hablaba de en qué posiciones, ¿no? Por ejemplo, se podía tener relaciones sexuales, o sea, había posiciones permitidas y otras no, o sea, fue un control brutal de la sexualidad. Y por este motivo, bueno, de esta manera la sexualidad fue completamente politizada y se convirtió en una cuestión de Estado. Mm, y pues por esto, o sea, tenemos que entender a la sexualidad de los herejes como una postura antiautoritaria por medio de la cual intentaban arrancar el control de sus cuerpos del clero. Eh, ¿Cuál era la posición o el rol de las mujeres dentro de los grupos heréticos? Pues justamente mencionar que en la herejía tanto mujeres y hombres eran iguales, tenían los mismos derechos y disfrutaban de de vida social y movilidad, al igual que los hombres. Las mujeres tenían derecho a administrar a los sacramentos, predicar, bautizar e incluso alcanzar órdenes sacerdotales. El, Tanto mujeres y hombres podían compartir la misma vivienda, aunque estar casados, además de que muchas sectas herejes adoraban a figuras femeninas y las mujeres podían formar sus propias comunidades en las que mantenían su trabajo fuera del control masculino. De hecho, existía una secta hereje que era exclusivamente conformada por mujeres. Que es el caso mm, de este grupo, que aparece aquí en las imágenes. Mm, También mencionar que las mujeres herejes abortaban y usaban anticonceptivos, justamente que al principio de la Edad Media la Iglesia no castigaba fuertemente estas prácticas y que además el castigo variaba de acuerdo con los motivos del aborto. Sin embargo, fue cuando el control de las mujeres sobre la reproducción comenzó a ser percibida como una amenaza, la Iglesia empezó a castigar duramente estas prácticas. Los aspectos sexuales de la herejía tuvieron un, como un papel central en la persecución mm, de estos grupos de parte de la Iglesia y del Estado, ya que al controlar la reproducción y decidir sobre su sexualidad,
la mujer se convirtió en la figura del hereje y así es como surge la figura de la bruja, ¿no? La bruja se convirtió en el principal objetivo en la persecución de herejes. Luego nos habla de las luchas urbanas, eh, justamente de que a partir del siglo XIII se empieza a conformar una masa de obreros cada vez más importante. Sin embargo, pues aún había un, bueno, más bien todavía en este momento había una relación muy estrecha entre el campo y la ciudad, porque realmente la ciudad era algo naciente y pues esto provocó que hubiera solidaridad entre los campesinos y los obreros, lo cual promovió preocupaciones entre las élites y bueno, justamente por la posibilidad de que se diera esta solidaridad entre campesinos y obreros. Y fue justamente apenas en siglo XIII que se empieza a conformar la burguesía como clase social. Así se gestó una alianza de lucha entre trabajadores de la ciudad y los campesinos. Había aspiraciones comunes, por ejemplo, nivelar las diferencias sociales, por lo cual se empiezan a dar grandes rebeliones de manera conjunta y tanto en la ciudad como en el campo. Mm, También hay que mencionar el papel o bueno, cuál era la postura de los grupos herejes respecto al trabajo. Muchos de estos grupos rechazaban el trabajo como un deseo de liberarse de las preocupaciones mundanas, ¿no? Mm, Ellos ya tenían conclusiones pues bastante avanzadas, justamente decían que todo lo que poseían los nobles era producto pues del trabajo que habían realizado ellos, los campesinos, los obreros, y por ello muchas sectas herejes se negaban a trabajar y vivían de limosnas. Sin embargo, bueno, todas las luchas urbanas y campesinas fueron derrotadas con el aparato del Estado en favor de consolidar el poder para nobles y burgueses. Justamente, como ya se habló, uno de los motivos por los cuales empezó a ser la mujer como el símbolo de la herejía es que hubo una crisis demográfica, por lo cual bueno, que la mujer intentara tener control reproductivo y control sobre su cuerpo era sumamente mal visto, ¿no? Justamente porque hubo estuvo una epidemia de la peste negra y lo cual desembocó en una crisis del trabajo. Las jerarquías se desmoronaron debido al efecto nivelador de la morbilidad generalizada y además la cercanía con la muerte debilitó la disciplina social de los trabajadores. Esto fue un momento decisivo para las luchas medievales. Por esto se intensificó la crisis del trabajo debido a que había trabajadores escasos. Los costos, obviamente, por trabajador aumentaron mucho. Hubo un fortalecimiento de la determinación de la gente para romper las ataduras del dominio feudal. Había abundancia de tierras debido a que había menos personas que poseían las tierras. Eh, entonces ya había más tierra, la tierra alcanzaba para más personas y hubo un aumento de huelgas. Obviamente las amenazas de los señores feudales dejaron de tener efecto ya que los campesinos podían moverse libremente y hallar nuevas tierras para cultivar sin ningún problema, y se negaron a prestar sus servicios y pagar multas e impuestos. Este cambio de relaciones de poder fue en beneficio de las clases bajas. ¿Cuál fue la respuesta de la élite? Como ya he mencionado, el restablecimiento de la esclavitud de servicios laborales. Mm, Sin embargo, pues ante estas medidas
hubo levantamientos de los campesinos, quienes ya no estaban dispuestos a tolerar esos abusos. Lo que le siguió fue la denominada Edad de Oro del proletariado europeo, ya que, como se menciona en la cita, en ningún otro momento los salarios fueron tan altos y la comida tan barata. Este aumento salarial también aplicaba a las mujeres, por lo que la diferencia entre el ingreso masculino y el femenino se redujo drásticamente. Sin embargo, esto no significó la mejora en las condiciones de vida para todos los trabajadores, sino, bueno, sin- también la desaparición de la servidumbre y además los siervos se iban convirtiendo en campesinos libres. Justamente como respuesta a estos movimientos surgidos de las clases bajas, a finales del siglo XV se puso en marcha una contrarrevolución y esta contrarrevolución fue el capitalismo. Los inicios de esta contrarrevolución se distinguen por una política sexual maliciosa que institucionaliza la prostitución y una alianza entre la burguesía y la nobleza para desactivar la resistencia en las clases bajas. Voy a empezar a explicar la primera política que inició, pues, no solamente por institucionalizar la prostitución, sino incluso por permitir la violación masiva de mujeres, que tenía el consentimiento de la nobleza, el clero, la burguesía, y las consecuencias de esta política fueron devastadoras, no solamente para las mujeres en particular, sino para el resto de los obreros y los campesinos, sobre todo del proletariado, porque debilitó la solidaridad de clase que se había alcanzado en la lucha antifeudal, por lo cual disminuyeron las tensiones sociales. Como ya había mencionado, se institucionaliza la prostitución, por lo cual se eliminan las restricciones y penalidades en su contra y incluso se establecen cientos de burdeles en toda Europa, ya que se veían como un remedio contra la protesta social, la herejía y la homosexualidad. Mm, Esto provocó obviamente que hubiera un clima intensamente misógino, hubo una degradación de la mujer sin importar su clase, se sensibilizó a la población frente a la violencia contra las mujeres, eh, y la iglesia llegó a ver la prostitución como una actividad legítima, ya que decían que pues, era un antídoto contra las prácticas sexuales de las sectas herejes, era remedio para la sodomía y era un medio de protección a la familia. La segunda política fue la alianza entre la burguesía y la nobleza. Salieron debido a que era un enemigo mucho más grande, las clases bajas, o sea, lo veían como un enemigo mucho más grande a vencer. Entonces dejaron de lado esas diferencias, ¿no? Mm, eh, y por ello, pues, se, la, se decide subordinarse la burguesía a la nobleza. Y esto eh, constituye el primer paso hacia el Estado absoluto. Entonces, mientras las clases bajas estaban divididas como fruto de esta política sexual contra las mujeres, las clases altas estaban unidas y actuaban en conjunto. Eh, por ello, las luchas herejes fueron derrotadas. Todas las fuerzas del poder feudal, es decir, la nobleza, la iglesia y la burguesía, se les enfrentaron por miedo a una rebelión proletaria. Y justo esta contrarrevolución fue la instauración del capitalismo. Y ya con esto inicia el segundo capítulo, que habla de la acumulación del trabajo y la degradación de las mujeres a raíz de la instauración del capitalismo. Eh, Aquí se empieza a ver algunos factores que marcaron la caída de los movimientos herejes. El primero es la derrota de la guerra campesina, la caída de la Nueva Jerusalén de los anabaptistas, la caza de brujas, evidentemente, y la expansión colonial.
menciona Federici que entre 1350 y 1500 hubo cambios importantes en la relación de poder entre trabajadores y patrones. Hubo un crecimiento del 100% del salario, la caída de los precios en un 33%, caída de las rentas y disminución de la jornada laboral, por lo cual hubo una tendencia hacia la autosuficiencia. Eh, Aquí nos habla de que la economía feudal no podía reproducirse. La sociedad capitalista tampoco podría haber evolucionado a partir de la misma, ya que la autosuficiencia y el nuevo régimen de salarios elevados permitían la riqueza popular, pero excluían la riqueza capitalista. Es decir, aquí Federici nos dice que en las condiciones, incluso en las condiciones que estaban en ese momento, a pesar de, mm, pues de los abusos de los señores feudales, incluso de las mismas luchas de los siervos, era imposible que mm, hubiera evolucionado naturalmente del feudalismo al capitalismo, por lo cual sí fue necesaria una contrarrevolución que fue sumamente violenta. Y aquí voy a cambiar de presentación a otra porque está en otra página. Ya voy. Espérame tantito. Ahí está. Va. Bueno, aquí es un poco lo que ya había mencionado. Mm, y pues justamente la respuesta de la clase dominante para instaurar el capitalismo pues fue una contrarrevolución que duró 3 siglos, que estableció las bases del sistema capitalista actual y cuyos objetivos fueron apropiarse de nuevas fuentes de riqueza, poner bajo su mando un mayor número de personas y disciplinar a los trabajadores que ya tenían y distender el conflicto social. Para apropiarse de nuevas fuentes de riqueza fue necesario pues la expansión colonial, el cercamiento de tierras, tanto en Europa como en América. De hecho, el mayor cercamiento de tierras se hizo en América, aunque también fue muy importante el que se hizo en Inglaterra y en Francia. Para disciplinar a los trabajadores fue necesaria la mecanización de los cuerpos y pues justamente distender el conflicto social a través de la guerra ya armada contra los, los movimientos que se estaban gestando. La privatización de las tierras en la Europa del siglo XV se llevó a cabo de varias formas. La primera, la expulsión de inquilinos a través del endeudamiento, que ya se había hablado un poco cuál era la mecánica de, de este, de este fenómeno. El segundo fue la guerra como forma de conquista territorial. Y la tercera, la reforma religiosa. Eh, A través del cercamiento de tierras desaparece el uso comunal de las tierras, desaparece la solidaridad campesina y se desintegran las comunidades y las familias. Nos habla Federici que la guerra, por ejemplo, durante la, la Edad Media se realizaba como en campañas que eran de larga longitud, pero no eran guerras tan intensas. Sin embargo, fue a partir del siglo XV que se empiezan a llevar a cabo verdaderas masacres y en muy poco tiempo. También la reforma religiosa fue importante para la, la expulsión y el cercamiento de tierras, como voy a explicar un poquito más adelante. Mm, a partir de estas medidas, obviamente hubo resistencia y el papel de las mujeres fue muy importante. Principalmente las mujeres fueron las protagonistas de estas protestas debido a que la ley no contemplaba a las mujeres. Las mujeres fueron las
más afectadas por la privatización de las tierras y pues para ellas era mucho más fácil convertirse en vagabundas o en migrantes, ¿no? En trabajadoras migrantes y se les confinó además al trabajo reproductivo en un momento en el que este trabajo se estaba viendo completamente devaluado, ¿no? Porque se empezó a ver como algo natural, que naturalmente le correspondía a la mujer. En este contexto fue que el derribo de los setos se, con- se- que conformaban los cercos fue la más importante forma de protesta social. Es importante mm, pues ver que además de las consecuencias que ya he mencionado sobre bueno, las consecuencias de del paso de la economía de subsistencia a la economía monetaria, hubo otras, particularmente en el campo de lo reproductivo, ¿no? Porque hubo una separación entre lo productivo y lo reproductivo y obviamente hubo una devaluación del trabajo reproductivo y las mujeres fueron confinadas a este trabajo. Por ello también fueron las más afectadas por el cercamiento de las tierras. Eh, la reproducción social dejó de tener valor para la sociedad y con ello también se devaluó el producto de la reproducción social, es decir, la fuerza de trabajo. Con ello también se creó una clase de mujeres proletarias que eran aún más desposeídas que los hombres, que eran mujeres que pues estaban en la pobreza extrema, que no tenían salario y además su trabajo era completamente invisibilizado. El trabajo femenino además podía devaluarse todavía más con respecto al de los hombres y hubo una reducción del salario y así como un aumento de los precios. Mm, a esto, bueno, esto se le conoció como la revolución de los precios y la causa que tradicionalmente, bueno, que es a la causa, o sea, la causa que tradicionalmente se conoce de esto fue la llegada del oro y la plata de América. Sin embargo, es importante mencionar que los precios empezaron a aumentar antes de que esto sucediera y que por sí mismos el oro y la plata no son capital y se hubieran podido usar para otros fines. Entonces, eh, realmente hay que ver el desarrollo de un sistema que alentaba la exportación e importación de productos agrícolas. La gente ahora debía comprar los alimentos que anteriormente había producido, eh, que además existía un acaparamiento de las mercancías y que donde la tierra pertenecía a empresarios capitalistas, ¿no? Que acumularon fortunas invirtiendo en la agricultura y en el préstamo del dinero. Eso fue posible porque la tierra dejó de pertenecer a los campesinos, ¿no? Debido a al cercamiento de las tierras. Eh, eh, En este contexto, Federici nos dice que era un alimento básico en la Edad Media, pues ahora ya no se veía en los hogares, ya no había ni vino, ni cerveza, ni aceite de oliva. El consumo anual de carne por persona cayó a los 20 kilogramos, cuanto antes era de 100 kilogramos al año, y esto significó el fin de la llamada Europa carnívora, y Europa no se, bueno, de la cual Europa no se, bueno, de esta crisis Europa no se recuperaría hasta el siglo XIX. Todo esto como consecuencia del empobrecimiento de la clase trabajadora al privatizar las tierras, bajar los salarios, subir los precios y acaparar los productos. Entonces, aunque hubiera mucha comida, se dejaba morir a la gente de hambre. Eh, y también, bueno, en esta parte del libro, Federici incluye un fragmento de un texto que nos habla de que mientras los hombres morían de hambre, debido al acaparamiento, un granero se derrumbó bajo el peso del grano que estaba abarrotado en su interior, ¿no? Mm, esto es algo más sintomático del capitalismo, es algo que se sigue
viendo hoy en día. Mm, Debido a todo esto, además de, o sea, al acaparamiento, a la caída de los salarios, al aumento de los precios y a las malas cosechas, se inauguró un largo periodo de hambre para los trabajadores, por lo cual los trabajadores entraron a ver como pobres, ¿no? Al punto de que llegaron a ser mm, sinónimos, ¿no? Ambos conceptos. Mm, por lo cual, de los trabajadores no se quedaron con las manos cruzadas y se realizaron ataques a panaderías, graneros y hubo motines contra la exportación de de los cultivos. La mayoría eran ataques protagonizados por mujeres, puesto a que las mujeres fueron las más afectadas por el aumento de precios, ya que incluso dentro de las personas de su misma clase eran las que estaban en una condición todavía más precaria. Aquí hay bueno, menciona algunas de las protestas que se llevaron a cabo en ese contexto y pues justamente aquí Federici nos habla de que en el mundo precapitalista se pudo producir un nivel de luchas tan elevadas como cualquiera que haya librado el proletariado industrial, ¿no? En un momento en el que era predominantemente un- una sociedad que seguía viviendo de de la tierra, ¿no? Justamente aunque fue una transición de, de que la fuente de riqueza fuera la tierra, que fuera el trabajador, pero aún era predominantemente, eh, pues o sea, todavía subsistían muchas condiciones del feudalismo, ¿no? Eh, Esto también trajo consigo que aumentara el vagabundeo y se incrementara la migración. Federici nos dice que el empobrecimiento, las rebeliones y la escalada criminal son elementos estructurales de la acumulación capitalista en la misma medida en que el capitalismo debe despojar a la fuerza de trabajo de sus medios de reproducción para imponer su dominio. Mm, Además de esto, digamos, el cercamiento de las tierras, el aumento de todo, bueno, todo lo que trajo consigo, se pusieron en marcha varias iniciativas estatales. Eh, por ejemplo, una campaña contra la cultura popular, eh, lo cual se vio materializado en ataques a las formas de sociabilidad colectivas, por ejemplo, los deportes, juegos, danzas, funerales, etcétera. Es decir, se impusieron muchísimas medidas restrictivas, muchísimas leyes que restringían la participación de la población en las danzas, por ejemplo. También hubo una reforma moral mm, en la que pues las procesiones religiosas desplazaron a los bailes y las fiestas y se introdujo la confesión individual y la relación directa entre los individuos y la divinidad. Todo ambas mm, ambas políticas, bueno, iniciativas estatales, es decir, tanto la campaña contra la cultura popular como la reforma moral, contribuyeron al cerramiento social. Entonces, se produjo un cambio muy importante en la reproducción social, ya que se pasó de la comunidad a la familia y de la iglesia a la casa. Esto fue muy importante porque sentó las bases mm, de bueno, de la reproducción social tal y como la conocemos hoy en día, en la que ya no es algo colectivo, sino algo que se lleva a cabo dentro de las paredes, ¿no? De cuatro paredes de la casa. También se hizo se instaló esta otra política como una respuesta a la crisis humanitaria. eh, Constituye también un primer reconocimiento de la insostenibilidad del sistema capitalista con el objetivo de evitar la huida
del trabajo, ¿no? Esta campaña de asistencia pública. Y fue crucial para la definición de la función del Estado, tal como lo conocemos hoy en día. Primero porque el Estado lo que hizo con esta medida fue supervisar la reproducción y disciplinar a la fuerza de trabajo. Así el Estado se atribuyó la propiedad de la mano de obra y se instituyó la división del trabajo capitalista entre la clase trabajadora. Mm, de esta forma, los empleadores renunciaban a la responsabilidad sobre sus trabajadores porque sabían que el Estado iba a intervenir. Sin embargo, pues las condiciones que había en estos centros de asistencia eran pues humillantes, ¿no? Se instituían rituales humillantes y eran una condición necesaria para ser asistidos y fue parte de esta política de humillación y denigración de los trabajadores como clase social. Además, aquí es cuando se introducen los registros demográficos. Todo esto justamente constituye la criminalización de la clase trabajadora, al formar un proletariado que era o encarcelado en las casas de trabajo o forzado a sobrevivir fuera de la ley en contra del Estado. Mm, y ya hablando más pues, específicamente de la crisis demográfica que se vivió en el siglo XVI y XVII, que es muy importante, Federici nos dice que en América la población disminuyó en un 95% debido a las enfermedades, ¿no? que se llevaron bueno, que se trajeron de Europa y la brutalidad española contra los habitantes originarios. En Europa Occidental ocurrió una crisis poblacional sin precedentes afectando a los más pobres, que fue ocasionada por enfermedades y plagas principalmente. Esta crisis, sin embargo, no fue solamente demográfica, sino también económica, pero al ya estar en un mundo que de cierta forma ya estaba interconectado, ya había un proceso de colonización en curso, fue la primera crisis económica internacional, es decir, la crisis demográfica y económica en América afectaba directamente a la Europa del siglo XVI y viceversa. Mm, ante esta crisis demográfica, el Estado responsabilizó a los pobres que se rehusaban a tener hijos y tomó varias medidas. El primero, bueno, aquí es cuando se empiezan a instaurar medidas específicamente contra las mujeres. La primera fue instaurar un nuevo pensamiento en la cual pues se divulgar profusamente que la fortaleza de un reino estaba dada por la cantidad de ciudadanos, que la familia era una institución que aseguraba la transmisión de la fuerza de trabajo y ya no la comunidad, o sea, porque aquí es cuando ya pasamos de la comunidad a la familia. Además, los humanos se empiezan a ver como recursos naturales que servían al Estado. Se empiezan a implementar políticas pronatalistas, aprobando leyes que hacían hincapié en el matrimonio. Y bueno, estos dos elementos son fundamentales en la política reproductiva capitalista, inclusive hoy en día. Con esto, el Estado se convirtió en el regulador de la reproducción y el crecimiento poblacional. La política más importante eh, fue la guerra contra las mujeres para romper con el control de su sexualidad y reproducción, que se vio pues con la caza de brujas. Eh, como parte de estas campañas contra políticas contra las mujeres, se empiezan a imponer penas muy severas al aborto, a la anticoncepción y al infanticidio, ¿no? De esta forma, las mujeres eran procesadas en grandes cantidades. Se empezó a incentivar a los vecinos de las mujeres a que las denunciaran si sabían que sus vecinos habían abortado. Además, las parteras empezaron
a ser vistas como cómplices de los infanticidios, por lo cual fueron marginadas y se empezaron a introducir médicos varones en los partos. Mm, De esta forma, pues vemos que el Estado, la Iglesia, incluso los vecinos vigilaban a las mujeres, de tal forma que el cuerpo femenino fue transformado en un instrumento para la reproducción de la fuerza de trabajo. Ya era obligatorio eh, que la mujer se reprodujera, no era opcional y no había otra alternativa, y si se optaba por esa otra alternativa, podía llegar incluso a la horca. Bueno, aquí vamos a ver algunas de las penas que se imponían. Mm, y como ya me había mencionado, al haber esta separación del trabajo productivo del reproductivo, se redujo a las mujeres a no trabajadoras, porque se empezó a considerar que las mujeres no debían trabajar fuera de la casa. Cualquier trabajo realizado por la mujer era no trabajo, puesto que eran confinadas al- a la reproducción social, que no era vista como un trabajo, y por lo tanto, si era lo único que podían realizar, pues eran no trabajadoras. Así es como se empieza a ver el matrimonio como la mayor aspiración femenina, y por lo tanto, al no tener alternativas, pues las mujeres empiezan a dedicarse a la prostitución de manera masiva. Mm, Sin embargo, en este momento hubo una criminalización y prohibición, ¿no? Que se cerraron los cientos de burdeles que se habían creado, y había castigos inhumanos a las prostitutas, como uno que se ve en la diapositiva, donde se metía a las mujeres en una caja y luego esta se hundía varios metros bajo el agua, ¿no? Mm, y pasados unos minutos la sacaban y se repetía ese proceso. Eran partes de los castigos a las prostitutas. Mm, y justo aquí, si lo que hacían las mujeres no era considerado un trabajo, entonces, ¿qué era? Pues era algo natural, ¿no? Eh, por lo tanto, era un bien común del cual todo mundo podía disfrutar sin tener que pagar nada por él. Así es como también se empieza a difundir la idea de que la familia es una institución que es complemento del mercado, un instrumento para la privatización de las relaciones sociales y una institución para la apropiación, el ocultamiento del trabajo de las mujeres. Mm, de esta forma también se empiezan a acentuar las relaciones de desigualdad, no desiguales entre mujeres y hombres de una misma clase y incluso dentro de una misma familia, ¿no? Eh, ya que los hombres de la clase trabajadora adquieren mayor poder sobre las mujeres al excluirlas del salario, puesto que ellas ya eran confinadas exclusivamente al trabajo doméstico. Y los hombres de la clase alta incrementaron su poder sobre las mujeres al comprarles y al adquirir el papel de representar al Estado. Aquí Federici nos o sea, interrelaciona estos procesos: la prohibición de la prostitución, la expulsión de las mujeres del trabajo asalariado y la definición de la familia. Eh, ¿Cómo se relacionan? Porque surgen al mismo tiempo, justamente para confinar a la mujer en el hogar. Mm, las mujeres de la clase trabajadora eh, se volvieron pues las administradoras del hogar. Las mujeres de las élites capitalistas eran supervisoras de la casa, no solo de los hijos, en general de su familia, sino también de los empleados. Y en ambos casos, pues era para que la mujer se encargara de la reproducción social. Y aquí es cuando se instaura el patriarcado del salario, ¿no? Al que bueno, que ya desarrolla con mucha mayor profundidad en el libro del patriarcado del salario, Federici. Pero por ello consideraba que era importante entender cómo se habían gestado esas relaciones de subordinación y desigualdad desde el siglo del XIV al XVI, para entender cómo se había llegado a ese punto.
¿no? En el siglo XVII, XVIII. Mm, Aquí es un poco justamente de la devaluación del trabajo de la mujer y en general de su posición dentro de la sociedad. A las mujeres se les prohibió hacer cualquier actividad económica solas, no podían vivir ni convivir con otras mujeres y además no podían salir a las calles. Mm, las mujeres o sea, las mujeres pobres tenían que adquirir varios trabajos. mm, y además empezaron a hacer el trabajo reproductivo, no para sus familias, sino para sus empleadores o para ambos, ¿no? Pero principalmente a sus empleadores, por lo cual también la fuerza de trabajo, pues, empezó mm, a decrecer y a, pues, estar realmente en malas condiciones, ¿no? Debido a que a las mujeres de la familia que deben hacer, bueno, debían, entre comillas, hacer el trabajo reproductivo en sus hogares para mantener la fuerza de trabajo en sus casas, en sus familias, tenían que, pues, irse a las casas de sus empleadores a realizar ese trabajo, ¿no? Mm, Aquí también se reconstruye la idea de lo femenino y lo masculino a través de a través de la cultura, ¿no? De la literatura sobre todo. Aquí tenemos un ejemplo, la fierecilla domada de Shakespeare. Y pues a través de todas estas obras, de literatura, el teatro, se empieza a difundir la idea de que las mujeres son inferiores a los hombres, que las mujeres eran emocionales y lujuriosas, inútiles e insubordinadas. Y ya al final, bueno, ya que es el final de este capítulo, nos habla de la colonización y la esclavitud en América. Mm, Nos habla de cómo la plata y el oro jugaron un papel fundamental en la solución de la crisis capitalista. El capitalismo, nos dice Federici, no podría ni siquiera haber despegado sin la annexión de América y sin la sangre y sudor, entre comillas, derramados durante 2 siglos en las plantaciones en beneficio de, de Europa. Lo que se producía en las plantaciones a través del trabajo esclavo en América fueron fundamentales para sostener el trabajo asalariado europeo. Y la conquista proveyó el oro y la plata que usaron para pagar a ejércitos mercenarios que derrotaron las revueltas urbanas y rurales en Europa, ¿no? Mm, Aquí Federici nos habla de cómo se sostuvo la esclavitud en América. Nos dice que en un principio había solidaridad entre los esclavos y la servidumbre blanca, que las clases altas tenían miedo de que esclavos y sirvientes se unieran para conspirar contra ellos, obviamente, por lo cual instauraron una jerarquía de clases. Se eliminaron los derechos civiles para los africanos, por lo cual se institucionaliza la esclavitud. La esclavitud se hizo hereditaria, los amos adquieren el derecho de golpear y matar a sus esclavos. Disminuye la carga laboral para los trabajadores blancos. Fueron prohibidas las relaciones sexuales entre personas negras, se demonizaron las relaciones entre mujeres negras y hombres blancos, mm, etcétera, etcétera, ¿no? Esto con el objetivo de separar justamente la solidaridad entre los esclavos y la servidumbre blanca, que la servidumbre blanca empezó a tener mm, cierta forma mm, más bueno, entre comillas, más derechos al estar menos oprimidos y los esclavos estar en una situación cada vez más precaria, de tal forma que los unos ya no se vieran hermanados con los otros. ¿Y qué pasó con las mujeres? Los evangelizadores enseñaron a las poblaciones originarias en América que el hombre era el amo, eh, y que la libertad sexual estaba prohibida para ambos. Hombres y mujeres eran igualmente explotados, pero las mujeres recibían menos comida. Los propietarios de las plantaciones trataban de controlar sus hábitos reproductivos, eran vulnerables a los ataques sexuales de sus amos, y cuando la esclavitud
fue erradicada, las mujeres cultivaban en los llamados campos de aprovisionamiento, por lo cual podían vivir de lo que producían vendiendo sus productos en los mercados. Además, las mujeres negras influyeron en la cultura de la población blanca a través de sus actividades como curanderas, videntes y la dominación que ejercían sobre la cocina. De tal forma que mm, las mujeres, sobre todo las mujeres negras, desarrollaron una política de autosuficiencia que tenía como base las estrategias de supervivencia y las redes de mujeres. Federici nos dice que la diferencia de poder entre mujeres y hombres y el ocultamiento del trabajo no pagado de las mujeres tras la pantalla de la inferioridad natural ha permitido al capitalismo ampliar inmensamente la parte no pagada del día de trabajo y usar el salario masculino para acumular trabajo femenino. El capítulo tercero mm, nos habla básicamente de la parte ideológica que era que fue el trasfondo, ¿no? De la mecanización y la dominación de los cuerpos. Mm, Voy a empezar, no voy a acabar este capítulo, pero voy a empezarlo. Nos habla de que que esta fue una condición importante para el desarrollo capitalista. Y bueno, principalmente en este capítulo va a hacer va a hacer referencia a Foucault por su teoría en cuanto al disciplinamiento del cuerpo. Obviamente va a verlo con ciertos matices y también desde una perspectiva muy crítica. De hecho, en el Calibán y la Bruja, Federici interrelaciona marxismo, feminismo y justo la teoría de Foucault en cuanto al poder. Entonces va a hacer mucha referencia en este capítulo mm, a, es- a toda esta teoría de Foucault en cuanto al disciplinamiento del cuerpo y el poder. Mm, Como ya mencioné, este capítulo habla del intento por parte del Estado y la Iglesia para transformar las potencias del individuo en fuerza de trabajo. Eh, para ello, o sea, hay que contextualizarlo en la Reforma Protestante y el mercantilismo que había en la Europa del siglo XVI, en en la cual se impulsó un proyecto de creación de un concepto nuevo de persona. En dicho contexto se llevaron a cabo importantes debates eh, filosóficos que llevaron finalmente a la definición del hombre-máquina, ¿no? Como una visión mecánica del cuerpo y también para ello fue necesario instaurar una nueva moral, ¿no? En la que la fuerza de la razón, o sea, la razón fue vista por encima del resto, ¿no? Digamos, de lo corpóreo. Y es aquí cuando Federici lo enlaza con con el Calibán, justamente con una obra de Shakespeare, donde nos habla de cierta forma que los personajes encarnaban uno como la pasión y el otro l- la razón, ¿no? Y este conflicto ahora estaba significado dentro de la misma persona, dentro de una persona. Mm, Justo aquí, como se mencionaba, es un cambio en la representación filosófica del cuerpo. Además, bueno, no fue fortuito que en el siglo XVI reviviera como cierto interés en el estudio del cuerpo humano, el estudio de la anatomía, etcétera. No todo esto fue necesario para crear esta nueva metáfora, ¿no? La del el hombre máquina. Aquí es necesario recordar que en el desarrollo de una economía capitalista, el trabajador se convierte, aunque solo sea formalmente, en libre dueño, pues entre comillas, de su fuerza de trabajo. Esta supuesta autonomía requiere redefinir la relación con el cuerpo, donde este último se convierta en un objeto, ¿no? O herramienta separado de la razón.
de tal forma que el cuerpo se empieza a ver como capital, como una mercancía que estaba disciplinada para producir. Sin embargo, pues este cambio fue gradual, ¿no? Debido a que no fue aceptado de manera inmediata por los trabajadores. Es decir, los trabajadores y artesanos opusieron resistencia. Justamente por eso nos dice que los trabajadores, mm, digamos, los hombres máquina fueron vistos ya formalmente hasta el siglo XIX, ¿no? Hasta incluso la segunda mitad del siglo XIX, puesto que durante mm, los 5 siglos anteriores hubo resistencia, pero claramente no se recurrió a todo tipo de sometimientos para lograr la disciplina, para lograr disciplinar a la nueva masa de proletarios que se estaba formando. Eh, no bastó con expropiar las tierras de los campesinos y quitarles los medios de su reproducción y subsistencia, ¿no? Para subordinarlos a las dinámicas del trabajo capitalista. Mm, Porque pues había una falta de trabajo y mano de obra, ¿no? Y que esa fue la gran crisis capitalista. Ante esta falta de mano de obra y esta indisciplina, ¿no? Creciente entre el proletariado, era necesario, pues fue necesario para las élites disciplinar por medio del castigo y transformar la concepción que se tenía del cuerpo para la política estatal y el discurso intelectual. Mm, Esto pues por una razón fundamental, ¿no? Que es que la clase alta tenía la necesidad de dominar el nuevo generador de valor. Como vemos, el generador de valor dejó de ser la tierra en sí, va a ser la persona, ¿no? El trabajador. Y por eso era necesario tener el control total de esta nueva fuente de riqueza, es decir, la fuerza de trabajo. Ay, bueno, aquí hay, mm, eh, pues que al final, a pesar de sus diferencias, pues que es lo mismo. Keynesiasta murió el concepto del cuerpo como receptáculo de poderes mágicos que había predominado en el mundo medieval. Eh, Hubo una destrucción de una amplia gama de creencias precapitalistas, prácticas y sujetos sociales cuya existencia contradecía la regulación del comportamiento corporal por medio de la filosofía, bueno, prometido por la filosofía mecanicista. Y bueno, hay que hacer como una comparación, ¿no? Entre la visión del cuerpo en la Edad Media y también de la naturaleza y todo esto, ¿no? Con la comparación de cómo era la Edad Media y cómo fue ya con el advenimiento del capitalismo. Mm, Antes, en la Edad Media, cada elemento escondía virtudes y poderes que le eran peculiares. Mm, no era mal visto la adivinación, la quiromancia, los hechizos, las curaciones, la magia. La erradicación de estas prácticas era una condición necesaria para la racionalización capitalista del trabajo, porque pues precisamente el pensamiento mágico significaba un rechazo al trabajo. Había días de fiesta, días para casarse, días de suerte, etcétera, ¿no? Era una forma de conseguir lo deseado sin trabajar. También esto sirvió para legitimar la, la, la caza
de brujas, o sea, todo lo que dijeron estos filósofos, fue como la base filosófica eh, que justificó finalmente toda esta campaña brutal contra el proletariado, el campesinado y las mujeres. Justamente Friedrich nos dice que las hogueras en las que las brujas murieron y las cámaras en las que se ejecutaron sus torturas fueron un laboratorio donde tomó forma y sentido la disciplina social. Fue allí donde nació el uso científico de la tortura, pues fueron necesarias la sangre y la tortura para criar un animal, capaz de un comportamiento regular, homogéneo y uniforme, marcado a fuego con la señal de las nuevas reglas. Otro elemento significativo fue la condena del aborto y la concepción, mm, y la concepción como maleficio, y pues que el cuerpo femenino se encomendó a las manos del Estado y de la profesión médica, ¿no? Naila, ¿Qué fue su voz? se fue su voz. Pues, y aquí ya solamente era decir que la finalidad de toda esta pues discusión filosófica y de la conformación de una nueva concepción del cuerpo fue el desarrollo de la identidad individual y la formación de una mano de obra disciplinada a favor pues, de los capitalistas, ¿no? De la élite. Y ya solamente era eso ya para dar paso al capítulo 4 en la siguiente sesión. A la Y ya. siguiente sesión. Sí, Bueno, muy bien, ha sido muy buena toda esta exposición. Esperamos la siguiente parte. Y no sé, comentarios que quisieran hacer sobre esta exposición, esta presentación eh, muy rica que nos ha presentado Naela. No sé, comentarios. Hola, hola. Bueno, Sí, yo acá en primer estamos. lugar la quiero felicitar de que ha sido magnífica esta presentación. Es de un libro muy provocador para repensar muchísimas cosas, ¿no? Eh, pero no sé, ¿alguien más? Héctor, ¿querías tú comentar? Elisa. Isa, sí. Hola, buenos días todavía. Sí, primero que nada también me gustaría felicitar a Naela. Creo que fue una exposición muy completa, muy dinámica, estructuró muy bien los tres capítulos que nos ha presentado hasta ahora y colocando los puntos fundamentales. Y creo que lo más importante es mostrar también cómo este proceso de invisibilización del trabajo femenino y cómo es que se fue desvalorizando en una cuestión capitalista, pues no es un proceso natural, ¿no? Y que tampoco fue un proceso corto, sino como Naela lo exponía, fue un proceso de varios siglos. La autora nos coloca todo esto de manera muy gráfica. Naela también en la exposición me pareció muy interesante, fue muy dinámica toda la presentación que hizo y bueno, no solo nos coloca el proceso de la mujer, sino también elementos muy importantes como instituciones fundamentales que el capitalismo apropió y utilizó para toda el apropiamiento del cuerpo de la mujer, como en primera instancia nos hablaba que el aborto era visto de una forma incluso hasta, no, perdón, la prostitución incluso era primero vista de una forma eh,
básica, fundamental también para la sociedad, y después cómo se criminaliza, ¿no? Y se castiga. De la misma forma, pues el aborto también, cómo se fue creando todo este clima de misoginia con la degradación de la mujer, no importando pues ni siquiera la clase social, ¿no? Sino toda esta violencia que se fue sistematizando en contra del cuerpo y de la mujer misma, cómo llevó a la legitimación de las acciones en contra de la mujer y del rol que ahora tenía que jugarse, ¿no? La nueva alianza que se fue yendo gestando entre la burguesía y la nobleza para que así se fuera gestando todo este plan, pues que en realidad lo que hizo fue pues esta subordinación del cuerpo de la mujer y principalmente la instauración del capitalismo. Ya lo decía Naela en la presentación, que el capitalismo no habría triunfado sin uno de estos pilares fundamentales que fue la apropiación del cuerpo de la mujer, la privatización de las tierras comunales, la institucionalización de la familia también juega un rol fundamental en la cuestión en que pasa de lo común, de la tradición de la comunalidad, no solo de los bosques, sino también de la producción, de las cuestiones que ella nos iba mencionando, como la tierra, los campesinos trabajaban primero en un sistema mucho más comunal y cómo después es fundamental ir individualizando toda esta razón para poder gestar el capitalismo mismo, ¿no? Pues muchas gracias, Anaera, porque me pareció muy interesante, incluso hasta las diapositivas, y pues muy propicio después del 8M. Y bueno, se le escucha también la voz muy jovencita, me da mucha ternura también cómo se expresa, pero, o sea, muy bien, pero sí, la voz se le escucha muy, muy joven. Pues felicidades, Naila, y muchas gracias por la presentación, y bueno, esperemos que la siguiente sesión sigamos colocando los puntos y debatiendo. Gracias. Muy bien, muchas gracias, Elisa. Pues sí, es muy joven Naela, como se escucha, pero es muy, muy brillante, ¿no? Y su expresión también ha sido muy buena. Héctor, Sí, bueno, solamente para felicitar ampliamente y efusivamente a Naela, ¿no? Sí, su presentación es muy, muy abarcadora, no deja ningún cabo suelto de estos tres primeros capítulos y sí motiva justamente esta reflexión de colocar una mirada complementaria, ¿no? A una mirada que tiene ciertos matices y que no es que haya descuidado o que haya olvidado, como dices, Lum, para mí se olvida lo que se sabe, ¿no? Y lo puedes olvidar con intención y creo que eso sería muy perverso planteárselo al propio Marx, ¿no? Porque parte de lo que ella estaba describiendo a partir de Silvia Federici, el propio Marx también lo hace con otra mirada, eso sí hay que reconocerlo, por supuesto, ¿no? No quiero minimizar el aporte, ¿no? Me parece fundamental. Más bien lo que quiero señalar es esta necesidad de hacer una relectura de ambas obras, ¿no? Para establecer una suerte de diálogo, ¿no? No son excluyentes, son plenamente complementarias y potencializadoras, pues no solo de la liberación femenina, como decían, ¿no? Justamente en el contexto del día de ayer, sino pues eso, ¿no? Eh, Pensando una sociedad totalmente distinta. Bueno, solo nuevamente eh, vuelvo a señalar mi felicitación a Naela y a sus compañeras, ¿no? Ella misma lo dijo, reconoció, aquí está Toby y no recuerdo si alguien más, ¿no? Eh, de las que trabajan con Naela. Hizo un trabajo extraordinario, ¿no? Felicidades. sí, muy bien, de acuerdo con todo, Héctor. Eh, Castor, ¿por qué no lo dices en voz alta? Porque ya vi que lo escribiste. Sí, claro, claro, Andrés. Pues Naela en realidad es una exposición extraordinaria, me parece profundamente aleccionadora y yo lo ubico en esta visión amplia del marxismo, ¿no? Es decir, hay muchas interpretaciones, hay muchas variantes,
De hecho, el marxismo no es el marxismo, pues, son los marxismos, ¿no? Es decir, y bueno, aquí en este seminario pues se ha abordado las diferentes perspectivas, entonces creo que enriquece muchísimo esta visión y eso, y lo que implica un debate, por supuesto, ¿no? No significa simplemente reproducir que una determinada interpretación, sino someterla a confrontarla con la realidad, en sus matices, en su enriquecimiento que tiene desde esta perspectiva, ¿no? Entonces, a mí me pareció muy buena, ¿no? Desafortunadamente no pude estar desde el principio, pero creo que este tipo de materiales también es muy útil para camaradas que recién se incorporan al estudio, a la participación, por ejemplo, ayer en el 8 de marzo, pues muy jóvenes como Naila seguramente también incorporándose a participar y a protestar, exigir derechos, pero también con esa visión profunda, ¿no? Creo que es muy importante que contemos con estos materiales en algún momento, sistematizarlos, publicarlos, darlos a conocer a otras instancias. Me parece que es muy importante. Claro, este espacio, pues es, ahora sí que es privilegiado, ¿no? Para quienes estamos aquí, porque de alguna manera nos permite escuchar estas ponencias. Gracias, Naila, gracias, Andrés. Muy bien, gracias, Castor. Lo estamos grabando y para anunciar la segunda parte, a ver si lo enviamos, ¿no? Que lo chequen. También con el libro, que lo vayan viendo y los invitamos a la segunda parte de la exposición de este libro tan importante de Calibán y la Bruja. Y bueno, esta también extraordinaria exposición de Naela, ¿no? Pues no sé, algo más, si no ya nos vamos despidiendo, ¿sí? Ay, calculo yo 15 días nos vemos, ¿no? ¿De acuerdo? Sí, 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 bien. ok. Bueno, pues muchas gracias, Gracias, Naila, y nos gracias, vemos Naila, hasta luego. entonces. Pues nada, muchas gracias por sus comentarios. Bye.